Vamos a empezar con la segunda conferencia de este ciclo dedicado al patrimonio industrial de Béjar, y lo vamos a hacer con Luis Antonio García y David Marcos, que son dos arquitectos que forman parte del laboratorio de fotogrametría arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en la Universidad de Valladolid, un departamento que se creó en 1995. Este grupo de investigación se dedica a la documentación y difusión del patrimonio mediante nuevas tecnologías de escaneo láser y la fotogrametría digital terrestre y aérea. Desde el 2008, este laboratorio ha colaborado en numerosos proyectos con la Asociación Yampa de Valladolid. Algunos de los trabajos realizados en los últimos años han sido los inventarios del patrimonio histórico industrial de la comarca de Béjar y de las provincias de Valladolid, Salamanca, Burgos y León. También han realizado dos publicaciones recientemente editadas por la Junta de Castilla y León: Aceñas del Duero, Tordesillas, Toro y Zamora, y El agua y la fábrica de harinas en torno al Canal de Castilla en Medina de Río Seco. Actualmente se están desarrollando trabajos para la Fundación del Patrimonio Histórico, para la documentación de la portada de San Juan de Letrán en Valladolid, la Iglesia de la Trinidad en Segovia y el pórtico occidental en la Catedral de Ávila. En la misma línea de documentación y puesta en valor del patrimonio, se está participando en grupos de trabajo internacionales como los que se están realizando para la documentación de la Iglesia de la Merced en Panamá o los restos arqueológicos de la ciudad grecorromana de Paestum en Salerno, Italia. La conferencia de David y Luis Antonio se titula Puesta en valor y difusión del patrimonio industrial de Béjar, y ya les adelanto que es una charla o una conferencia en la que se va a combinar los aspectos técnicos con algunas cuestiones más cercanas a ustedes, porque van a poder ver la base de datos de lo que ha sido el inventario del patrimonio industrial recogido en toda la comarca de Béjar. Ellos fueron los encargados de realizar el inventario del patrimonio industrial de toda la comarca de Béjar en el 2008, y lo que van a ver aquí pues van a ser algunas cuestiones relevantes extraídas de ese trabajo. Bien, les dejo con los conferenciantes de esta tarde. Hola, muy buenas tardes a todos. El título de nuestra conferencia, como me dicho Miguel, es la puesta en valor y difusión del patrimonio industrial que Asia, Béjar y Francia en el uso de nuevas tecnologías. ¿Por qué este título? ¿Por qué este título? Es que nosotros en el 2008 hicimos un inventario de todos los bienes relacionados con patrimonio de esta comarca, y creemos que lo importante ya no era tanto el inventario en sí, que está muy fácil, está muy bien contar los bienes que había en la comarca, sino que realmente lo más importante de ese inventario era la puesta en valor y difusión. Si nosotros no conseguimos que esos edificios lleguen a ser conocidos por el público, si no conseguimos que puedan llegar a ser restaurados o que entren en algún tipo de actividad relacionada con el entorno, el saber que están ahí y están metidos en un inventario no nos valdría para nada. El uso de nuevas tecnologías, como viene derivado de nuestro trabajo en la Universidad de Valladolid, que está relacionado con el uso de la documentación de estos bienes mediante métodos fotogramétricos, fotografías o escáner láser que contaremos a continuación. Bueno, este trabajo de inventario de patrimonio estaba apoyado, estaba iniciado por la Asociación Huella Industrial, que es una asociación que se dedica
dedica sobre todo prácticamente a la documentación del patrimonio, a la puesta en valor, a la difusión, cuentan con una revista especializada, webs y múltiples factores. Entonces, desde esta asociación, en el año 2008 se llevó a cabo, en colaboración con la Universidad de Madrid, más concretamente con el Laboratorio de Fotogrametría Arquitectónica, el inventario de estos bienes del patrimonio industrial de la comarca de Béjar, que posteriormente fueron ampliados con el resto de la provincia de Salamanca. ¿Cuál es el proceso de documentación de estos bienes? Entendemos que para conseguir que el inventario fuera lo más exacto posible o lo más concreto, necesitábamos un protocolo muy claro. De esta forma, lo que conseguíamos era no dejarnos nada por el camino, que era importante, o hacerlo, este inventariado de los bienes, hacerlo de una manera lo más correcta posible. Entonces lo dividimos en varias fases. Primeramente se hacía un vaciado bibliográfico, buscábamos los bienes en fuentes en las que ya estaban documentados. Una vez que teníamos localizados esos bienes para no ir a ciegas, realizábamos una visita de cada uno de ellos por cada una de las localidades de la comarca, en la que recogíamos no solo datos del bien, sino testimonios de la gente de la localidad, documentación hablada y toda la prueba que teníamos de ellas. Posteriormente, todos esos datos eran volcados a una base de datos, no solo recogíamos en papel, era importante que esto todo estuviera en un sistema informatizado, el cual pudiera ser ampliado posteriormente. Una vez que teníamos todos los bienes en la base de datos, seleccionábamos los más importantes, los que tenían un mayor valor o una mayor importancia dentro de la comarca, para luego para conseguir una mayor documentación de los mismos. Teníamos que, en este caso, son 3 bienes los que destacamos, en los que se hizo una documentación mayor a fin de que esa puesta en valor intentar llevarla a cabo a mayor profundidad, conseguir que esos bienes se restauraran o intentar darles un uso mayor del que tenían hasta ese momento. Y posteriormente, lo más importante, que sería la difusión del trabajo, creación de artículos en revistas, o bien libros, ciclos de conferencias o actuaciones en congresos. Bueno, la primera parte sería el vaciado bibliográfico y la elección de los bienes. Esta parte era la más pesada en sí, porque al final es un trabajo de biblioteca y básicamente lo que se trata es de rebuscar entre todos los libros que encontrábamos cualquier mención a los bienes de patrimonio industrial de la comarca. Esto, al final es leerte todo lo que puedas e ir extrayendo cualquier mención a una serrería, cualquier mención a un molino, dónde estaba localizado, cuándo estaba localizado, y todo eso extraer un listado. Pero bueno, ese listado, no todo lo que encontrábamos en ese vaciado es patrimonio industrial, que era lo que nos interesaba. Entonces, lo primero que hacíamos era establecer unos criterios. Estos criterios nos servían para distinguir lo que era patrimonio industrial, por ejemplo, de lo que es mera artesanía. La artesanía, al fin y al cabo, es un trabajo muy loable, pero no entra dentro de lo que nosotros considerábamos que debería ser inventariado. Bueno, estos se muestran en la pantalla los criterios que teníamos en mente. Si bien no son unos procesos, son unos criterios excluyentes, un bien de patrimonio no tenía que cumplir todos los criterios, pero digamos que había que dar una primera criba para saber lo que podía llegar a ser patrimonio industrial, lo que podía ser patrimonio industrial. Criterios como el lugar donde se ejecutan los procesos, si existía una fábrica o si no existía, el sistema de producción que estuviera bien definido. Realmente tenía que ser una fábrica, no un sitio donde se creaba algo, sino que hubiera un proceso industrial. La existencia de la cadena de producción, como bien digo, la transformación del producto, el uso de maquinaria también era muy importante. Un artesano trabaja con sus manos, mientras en una fábrica siempre está ligado a algún tipo de maquinaria. Que tuviera valor histórico, que el edificio existiera todavía. Había veces que sabíamos que ahí hubo un bien de patrimonio muy importante, pero sin embargo no quedaba nada. Todas esas cosas eran los criterios que nosotros manejábamos para una primera criba. Entonces, de ahí sacábamos un listado de lo que podrían llegar a ser los bienes.
Esta primera criba todavía no era lo suficientemente concreta como para generar un listado lo suficientemente preciso de lo que queríamos. Entonces recurrimos a qué es lo que dicen las instituciones, tanto españolas como europeas, sobre lo que es el patrimonio industrial. Entonces, recurrimos, por ejemplo, a la definición del patrimonio histórico español del Ministerio de Cultura, en el que nos habla de procesos tecnológicos, nos habla de mecanización, nos vincula mucho a la relación con la sociedad capitalista. Esta era una definición que nos encauzaba por el camino que queríamos, pero no era lo suficientemente concreta. La definición del PICH, que es el Comité Internacional de Patrimonio Industrial, nos hablaba ya más concretamente de temas históricos, tecnológicos, sociales, edificios relacionados con maquinaria, nos definía un tipo de edificios como almacenes o tiendas, molinos, lugares con energía, pero tampoco era lo que nosotros buscábamos. Seguíamos buscando, y la definición de Trincuna, que es una asociación, digamos, con sede aquí en España, en el norte de España, ya nos daba una definición más concreta, que ya eran conjuntos de elementos de explotación, respondían a un determinado procesos productivos, procesos tecnológicos. Bueno, esto nos acercaba más a lo que nosotros queríamos. Lo que pasa que, bueno, desde Yampara lo que consideramos es que debíamos dar una definición de patrimonio industrial. Una vez que teníamos en cuenta todos esos criterios y una vez que teníamos en cuenta todas las definiciones aportadas por las entidades, tanto nacionales como internacionales, nos centramos en dar una definición. Es la definición esta que aparece en pantalla, en la que ya nos dábamos un valor un poco más abierto. Ya nos centrábamos en bienes muebles e inmuebles. Hay veces que solamente el resto de maquinaria ya es suficiente para ser para el patrimonio industrial. Ampliábamos el marco de otras definiciones a edificios relacionados con el transporte. Por ejemplo, el tren, que al fin y al cabo está muy relacionado con la industria, aún sin ser industria. Y ampliábamos sobre todo a tipos de edificios relacionados con el patrimonio industrial. Un almacén o un edificio de viviendas de obreros al lado de una fábrica, si bien no es industria en sí, claro, está muy relacionado con esa fábrica. De hecho, digamos que lo que ampliábamos era que el conjunto de edificios era el patrimonio industrial, no simplemente la fábrica en sí, sino que el conjunto era el que daba la definición al mismo. Bueno, con todos estos, con las definiciones, los criterios, lo que llegamos es a un listado tipológico. Un listado tipológico en el que encontramos, a grandes rasgos, digamos, porque luego todavía hay que completarlo, un listado de bienes que considerábamos que sí que era patrimonio industrial. De esta forma, entonces, todos los tipos de molinos, cualquier fábrica, ya sea de harinas, de curtidos, fábricas alimentarias, textiles, batanes, silos, mataderos, bodegas, todos estos bienes llegamos a la conclusión de que eran patrimonio industrial. Siempre había que estudiarlos a posteriori porque había pequeñas divergencias en estos criterios, pero en principio todos estos bienes eran patrimonio industrial. Y lo más importante, llegamos a la conclusión de los bienes que no eran patrimonio industrial. Esos bienes que deberíamos excluir. Nosotros nos gustaría hacer un inventario de todo, pero si nos centramos en el patrimonio industrial, deberíamos dejar fuera algunos bienes. Estos bienes que dejamos fuera son sobre todo las que son los almacenes cifrados, porque no llevan asociados a un proceso industrial, es un proceso artesano, es una persona que sabe mucho de su oficio y se dedica a crear objetos con sus propias manos. Eso, digamos, que no es patrimonio industrial, no lleva un proceso productivo, no utiliza maquinaria. Y luego llegamos a otro tipo de bienes que son los que estaban en la frontera. Los bienes como las tejeras, las herrerías, las fábricas de carros, bodegas, canales, serrerías, claro, tenían un problema, y es que esos tipos de bienes pueden realizarse de maneras diferentes. Una tejera no es igual un señor que trabaja en su casa haciendo tejas a modo artesanal de toda la vida que una cadena productiva en la que se fabrican tejas con la utilización de maquinaria y procesos productivos.
Por lo tanto, siempre que llegábamos a estos tipos de bienes, lo que se daba era un estudio organizado del mismo para saber si estaban incluidos o no dentro del inventario. Bueno, una vez que teníamos el vaciado, que como podéis ver era un poco más amplio de lo que en realidad nos quedábamos después, porque muchos de esos bienes eran descartados después de la visita, realizábamos la visita y la documentación de los bienes. La visita, bueno, se llevó a cabo. Bueno, voy a contar un poco esto. A partir de aquí, bueno, vamos a contar más o menos todos los bienes que se documentaron, y las siguientes diapositivas, digamos que van a ser como una especie de datos numéricos del número de cada uno de los elementos que fueron localizados. Aquí tenemos un poco por encima la superficie que fue documentada o investigada. En este caso fue toda la zona de la Sierra de Oveja y Francia. Las localidades citadas, el número de ellas, que fueron 84, y lo más importante de todo, que son los bienes localizados, que en este caso, como veis, es un número bastante alto, que son unos 265. Entonces, bueno, a continuación, pues podemos ver aquí que molinos de río fueron 94 los que se localizaron. Se encontraron de todo tipo, en buen estado, en mal estado. El número de almacenes, que fueron 27, las minas y canteras, 30, molinos eléctricos. Bueno, todo esto son, digamos, datos numéricos de la cantidad de bienes localizados. Entonces, también decir que todos los edificios relacionados con el mundo del ferrocarril también fueron documentados. Entonces tenemos estaciones, depósitos de agua, o sea, todo lo relacionado con el ferrocarril. Bueno, más datos numéricos, o sea, tampoco me quiero centrar en esto porque creo que es menos importante. También, por ejemplo, fábricas de gaseosa, es un dato curioso también, ¿no? Fábricas de cera, también hay fábricas de pipa, de papel. Y bueno, y luego digamos que esto es más o menos una estadística del porcentaje de elementos. Entonces, digamos que destaca mucho lo que tiene que ver con molinos de agua. Y es que, claro, antiguamente casi todos los pueblos mínimo había un molino, y por eso destaca tanto este tipo de gráfica respecto a lo demás. Luego podemos ver también que, bueno, en esta zona era bastante importante, en otros que hay metidos, pues están las fábricas de pipas y todas estas cosas, pero luego, por ejemplo, las almazaras y serrerías. Bueno, luego de todos los demás, más o menos en unos términos bastante parecidos. Luego, todos estos bienes fueron incluidos o diferenciados por sectores, y que correspondían al sector agroalimentario, energía, transporte y comunicación, textil. Entonces, bueno, también destaca que el agroalimentario, como digamos estaba incluido en los molinos, que es donde se producía la harina, pues el porcentaje más alto es el de ellos. Entonces, bueno, una vez que se documentaban todos estos edificios, se hacía recopilación de fotografías, testimonios orales, datos históricos. Entonces lo que hacíamos era todo meterlo en lo que llamábamos la base de datos. Esto también me pasa un poco rápido por encima, porque al final lo que vamos a hacer es meternos un poco en la base de datos, y si alguien tiene interés de algún bien específico en algún pueblo, pues ver cómo funciona la base de datos realmente. Entonces, bueno, la base de datos, nosotros lo que hacíamos es crear una lista de bienes. Entonces aparecen todos los bienes por el nombre, digamos, que poníamos, por localidad, municipio, provincia, comarca. Todos estos bienes, lo que comentaba antes, metíamos todos los datos de localización, datos de propiedad, datos, digamos, cronológicos, datos relacionados con la descripción constructiva. Si se habían realizado reformas en él, pues también hacíamos incidencia de él y lo contábamos. Incluso también, cuando poníamos los testimonios con la gente que habíamos hablado, pues también ponemos un nombre con la gente que habíamos tratado y habíamos comentado con él. Y bueno, otra de las ventajas que tiene la base de datos, una vez que has metido todo, te permite realizar búsquedas. Pero lo bueno que tiene es que tú puedes hacer una búsqueda por una comarca, por un pueblo, puedes buscar por un tipo de edificio. O sea, me interesa saber todas las tenerías que tiene la comarca. O puedes hacer la búsqueda de todas las que estén entre los años 1800, 1000, o sea, te permite una búsqueda muy amplia. Y bueno, una parte muy visual y muy atractiva, digamos, es como todos estos bienes introducíamos también coordenadas GPS de localización, se nos reflejaban sobre un mapa. Entonces, por ejemplo, en edificios que se encuentran en pueblos, pues es fácil localizarlos. Pero, por ejemplo, en el caso de los molinos, tú tienes que adentrar a lo largo del curso del río y, bueno, es bastante complicado. Entonces, con esto de las coordenadas, pues antes de ir, puedes decir, pues, ¿dónde está este molino? Accedes y dice coordenadas X tanto y Z tanto, entonces directamente va. Entonces, bueno,
Esto es una imagen de, digamos, el mapa. Entonces, lo dividíamos en sectores. Entonces, en este caso está mostrando todos los bienes localizados referenciados a parte de la agroalimentaria, que están fábricas de harina, molinos, etc. A continuación, por ejemplo, lo relacionado con la construcción, que hace referencia sobre todo a serrería. Entonces, la comarca, esto es lo que teníamos. Luego, esto hace referencia a lo que son fábricas de cultivos o tenerías. Esto hace referencia al tema de forestal, al tema de metalurgia, que son las aguas y las herrerías. En este caso son los elementos relacionados con la minería, minas de wolframio, referente a la química, a la textil. Se puede ver que la composición más importante es aquí en Béjar. Luego lo del transporte, se ve perfectamente el recorrido del ferrocarril. Sí. Y lo relacionado con la energía, que eran las fábricas de luz. O sea, no me quiero centrar mucho en esto porque luego al final los metemos en la base de datos. Entonces, bueno, y esto, digamos, es todos los bienes activados. Entonces, bueno, una de las ventajas también que tenía la base de datos es que no solo está en formato digital, y otra ventaja es que al estar en digital y en la nube puedes acceder a esta base de datos desde cualquier punto. Y es que la base de datos, cada uno de los elementos, digamos que tenía una salida física. O sea, podías convertirlo en una cifra a papel y poder tener todos los datos, o sea, en la propia mano. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de una de las fichas de uno de los edificios, que en este caso, aquí hay, son 8 hojas, pero hay fichas que van desde 8 hojas hasta 40 y tantas, dependiendo de la cantidad de documentación recogida en cada uno de ellos. Entonces, bueno, de todos estos bienes, digamos que hicimos una lista de bienes destacados. ¿Y qué consideramos nosotros los bienes destacados? Pues, por ejemplo, aquellos edificios que tenían mucha importancia por la actividad que habían llevado a cabo. Edificios que, digamos, que estaban, si no eran completamente perfectas condiciones de estructura y tal, pues que se mantenía parte del edificio. Y luego, incluso, que tuviera maquinaria. O sea, eso, digamos, nos vamos a hacer los raros para considerar nosotros un bien. Entraba, digamos, a la lista BIP, que es la lista de destacados o no. Entonces, bueno, sí, vamos a mostraros unos cuantos de ellos, así un poco por encima. Entonces, por ejemplo, en este caso es la almazara de San Esteban de la Sierra. La importancia que tenía es que conservaba toda la maquinaria. El edificio estructuralmente y estéticamente no es que fuera muy destacable, pero es que la riqueza la tenía en el interior. O sea, conservaba toda la maquinaria. Otra almazara, que está situada en el cerro, que también conservaba los muros de piedra. Sobre todo hay muchas almazaras. La almazara de Miranda del Castañar conserva toda la maquinaria eólica. Luego tenerías en el puerto de Béjar. Esta, si no recuerdo mal, es la tenería de abajo. La tenería de arriba del puerto de Béjar. Y la tenería de Tomás Arguindey también en Béjar. Luego también tenemos las bodegas de San Bartolomé, en Cepeda. También se considera destacable alguna estación, como es en este caso el puerto de Béjar. Una fábrica de luz en Puente del Agosto. La fábrica de luz en Candelaria. La fábrica de la Béjar en Candelaria también. Las minas de wolframio. También decir que todos estos bienes se documentaron en 2008. A lo mejor actualmente ha desaparecido alguno. En la Béjar ya no está la vida. Nosotros sí que sabemos que en algunos casos, mucho de la documentación que se hizo, sabemos que el edificio ha desaparecido. Porque nos ha pasado también, sobre todo en la comarca de la Grecia de León. Entonces, bueno, también las minas de wolframio de la Peña, el CP2 de Tormes, el molino de Fuente Seca en Orcajo, como podéis ver, es que conservaba toda la maquinaria. El molino de las Pascuas en Candelaria, el molino del Fraile en Calzada de Béjar, el del Tío Kiko en Fuenterroble, luego otro en Peromingo, el molino de la Ceña en Decimuelle, la serrería de la Alberca,
papel, o sea, sobre todo, como podéis ver, son edificios que se conservan bastante bien, o se conservaban, y que mantienen toda la maquinaria, porque nosotros pensamos que el mantener este tipo de maquinaria es una maravilla. Matadero de aire general y frío, y luego en este sitio una colección de objetos que había en la calle en Mogarraz. Y bueno, más almazaras, bodegas, elementos de ferrocarril, carreteras, estación de Puerto de Béjar. Bueno, son algunas fotos de detalle de algunas cosas curiosas y bueno, aparte de, digamos, documentar o marcar bienes destacados como elementos únicos, también había momentos que hablábamos sobre bienes destacados pero en modo de conjunto. En este caso los hornos de cal, también había líneas de molinos también que consideramos que era un bien destacado porque consideramos que el conjunto de todo ello es un bien importante a mantener. Entonces, bueno, a partir de estos bienes destacados, digamos que nosotros para la idea de poder luego difundir todo esto a la gente, digamos que nos centramos mucho más en tres bienes de todos estos, que entonces son los que voy a comentar a continuación. En este caso nos centramos con la tenería que está en el puerto de Béjar, la de Tomás Atiende, luego una fábrica de luz que hay en Candelaria y una almazara que hay en San Esteban de la Sierra. Entonces, bueno, la almazara de San Esteban de la Sierra, aquí aparece dónde está ubicada y alguna de las fotos. Como podéis ver, bueno, un poco rápido, el exterior no era muy llamativo, pero digamos que lo importante estaba dentro, que es toda la maquinaria. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es, vamos a los edificios, documentamos con técnicas gráficas, no sé qué, y al final lo que sacamos es documentación planimétrica de cada uno de ellos. En este caso sacamos plantas, alzados, secciones, o sea, dejamos documentado todo el edificio, o sea, estructura, cerramientos, maquinaria, o sea, sí, todo documentación completa de todo. A mayores se hizo una recopilación de fotografías de alta resolución muy importantes. Entonces, esto que se hizo en el almazar se hizo también en la fábrica de luz de Candelaria, pues que aparece ubicada en la posición que está, y como podéis ver también en este caso se conserva casi toda la maquinaria. Es verdad que aquí ya, digamos que el agua ya empezó a actuar sobre el edificio y la parte de la cubierta estaba ya caída sobre esto. Esto pasó en el 2008, estamos en el 2012, probablemente el resto de cubierta que quedaba ya esté también en el suelo. O sea, y bueno, y luego esta maquinaria, para chatarra y tal, pues probablemente también. Entonces, bueno, en este caso también se realiza toda la documentación planimétrica necesaria y digamos que el trabajo que más os vamos a mostrar con las técnicas es el de la tenería de Tomás Atiende. Sobre todo porque vamos a contar la documentación que hicimos aquí y digamos que aquí obtuvimos un gran estudio de lo que era el contenedor. Pero claro, nosotros queríamos saber cómo funcionaba una tenería. Entonces, más adelante os contaremos un poco también el tema. Centrándonos en la tenería de Tomás Atiende, lo que vamos a hacer es contaros el proceso que realizamos en este caso con los tres bienes. Lo que pasa que al ser un proceso repetitivo de los tres, no vamos a centrar en cómo lo hicimos en la tenería. Este es el proceso que habitualmente llevamos a cabo para documentar otro tipo de patrimonio, no solo el patrimonio industrial, pero bueno, que en este caso nos sirvió para este bien. Nosotros, ya no tanto desde Yámpara, sino desde la Universidad de Valladolid, lo que hacemos es documentar los bienes mediante un escáner láser tridimensional. Esto es, vamos a ver, a ser muy técnico, digamos que este es un aparato que nos permite hacer una especie de fotografía en 3D del edificio y poder manejar el edificio luego en nuestro laboratorio, en nuestro despacho. Con este escáner lo que se hace es realizar varias tomas alrededor del edificio que luego se unirán para formar un solo objeto, y esto nos permite medir el edificio dentro del ordenador. Nos podemos llevar el edificio a casa y no realizar la labor de medición en el campo, que es lo más pesado de realizar, porque te puede llevar, pues, sobre todo en un edificio de estas dimensiones, pues bastante tiempo. Este aparato lo que genera es una numeración de puntos. Para que os hagáis una idea, lo que hace es, como si fuera un láser, un láser de topografía, lo que nos da es la posición en el espacio de cada uno de los puntos de la fachada.
un punto con una densidad, por ejemplo, en este caso creo que era de 1 centímetro. Nosotros vamos a llevarnos a casa, dentro del ordenador, la posición, luego haremos alguna 9 de puntos para que os hagáis una idea, la posición de cada uno de los puntos del edificio con un error de 1 centímetro. Bueno, esta es la parte tecnológica. A mayores de la parte tecnológica, siempre se realiza a cabo los croquis y la toma de fotografías. Esto es la parte más manual, pero también es la parte que nos permite enlazar todas esas tomas que tenemos del escáner y darle sentido a toda la información. Si bien la información del escáner es una información muy analítica, sirve para mucho, pero nosotros necesitamos encuadrarla en un sistema. Este sistema lo hacemos mediante la realización de croquis. Toda la planta se dibuja a mano, se mide a mano. Si no viene, no exhaustivamente, porque tenemos unos datos muy buenos del escáner, pero sí genéricamente para saber colocar los datos, para saber dónde va cada cosa y muchas veces el funcionamiento que desde la documentación del escáner no podemos apreciar. Además de la documentación del escáner, se toma una colección fotográfica. Una colección fotográfica bueno, pues de todos los alrededores del edificio, documentamos todas las fachadas, documentamos todas las carpinterías, cómo están las cubiertas, las puertas. En el caso del interior, documentamos cada una de las patologías, cada uno de los pavimentos, las columnas. Se realizan una serie inmensa de fotografías que nos sirven para poder documentar el edificio. En este caso lo que estamos viendo es una panorámica de 360 grados, es una foto de todo alrededor del edificio. Esto se consigue mediante una cabeza móvil que lo que hace es ir moviendo la cámara e ir tomando fotografías sucesivas que luego se unen. Veremos más adelante, sirve para hacer visitas virtuales, para acceder por internet y cosas parecidas. Bueno, toda esta documentación, nosotros medimos, fotografiamos, utilizamos el escáner, se dedica al final a conseguir una buena documentación planimétrica. Nosotros está muy bien tener documentación 3D o está muy bien tener fotografías, pero la mayoría de la gente que va a actuar sobre ese bien o la mayoría de la gente que va a solicitar información sobre el bien lo que necesita es información planimétrica. Puede que sea porque no le interesa la otra o porque no tiene acceso a los medios para manejar, sobre todo la documentación tridimensional, que es la más delicada en ese aspecto. La documentación fotográfica está al alcance de todo el mundo. Generamos con esta documentación una documentación planimétrica. En este caso lo que estamos viendo son las plantas del edificio, son las plantas exhaustivas y sobre todo son las plantas del estado real del edificio. Los edificios, y sobre todo cuando ya tienen una edad o unas deformaciones, no tienen las paredes rectas. Las paredes tienen abomamientos, que hay que documentar porque puede que sean susceptibles de reparación o puede que no. La estructura no es perfectamente cuadrada, las cubiertas están hundidas. Nosotros lo que hacemos es documentar el edificio como está. Y documentamos todo, documentamos desde las plantas como veíamos antes, documentamos secciones del edificio como la estructura de madera que es muy típica sobre todo de esta salería por unos temas históricos de esta tenería, cómo se veían en las secciones, cómo se veía esa estructura de madera, esos forjados de madera en planta y las secciones y los alzados del edificio. Estos alzados en los que vemos que las cubiertas no son planas, las cubiertas presentan movimientos, las carpinterías, no todas las carpinterías están en perfectas condiciones. Documentamos el edificio tal como está y sobre la documentación sobre la que deberíamos actuar para conseguir pues poner el bien en óptimas condiciones o tratarlo para darle otro uso. Bueno, esta es la documentación que sale del escáner, para que se hagan una idea. Todo esto que se ve aquí, que parece una fotografía del edificio que está desenfocada, borrosa, lo que pasa es que es lo que les decía de los puntos. Esta imagen está formada a base de los puntos que toma el escáner. El escáner toma un punto, es como si estuviéramos nosotros pintando sobre la fachada con un rotulador. Estos puntos, además de coordenadas geométricas, tienen coordenadas X y Z, lo que nos permite verlos en el ordenador. Además tienen color, lo que nos permite ver otro tipo de
tecnologías. Nos permite distinguir los cambios de piedra, nos permite distinguir dónde acaba el pavimento, dónde empieza la zona vegetal, nos permite ver un montón de cosas. Vamos a ver, sí, no, pero aquí se ve muy mal el caso de ver los puntos quietos, pero para que se hagan una idea, esto es un vídeo de la nube de puntos que se genera desde el Skynet en movimiento, y aquí se puede ver que es tridimensional. Nosotros digamos que recorremos con ese rotulador virtual todas las fachadas del edificio dando los puntos. Llevándonos esto a nuestro laboratorio, a nuestro despacho, lo que conseguimos es tener unas medidas más exhaustivas de lo que podríamos hacer en el mismo tiempo en el campo. Bueno, hay más nubes de puntos, en este caso es la Almazara y la fábrica de Candelario. En este caso la Almazara con todo su entorno. El escáner discrimina a posteriori cuando se hace el tratamiento, pero todo lo que tiene delante lo coge, por eso en este caso sale toda la vegetación de alrededor. Un poco más rápido el vídeo, pero bueno, sí que se aprecia la Almazara y el detalle al que llega, en el que se aprecian las piedras del edificio, incluso como pueden comprobar donde hay ladrillo, donde hay piedra, los tipos de materiales del edificio. Bueno, una vez tenemos la documentación láser, tenemos las fotografías, tenemos el croquis, tenemos la documentación planimétrica, nosotros lo que queríamos era llegar un poco más allá. Y llegar un poco más allá significaba documentar el 3D del edificio para hacer una mayor difusión del mismo. Esta mayor difusión, pues, sobre todo volcado a internet, volcado a visitas virtuales, a cómo era el edificio. Una vez que reconstruimos el edificio tridimensionalmente, nosotros lo que hacemos es buscamos cómo estaban las condiciones óptimas del edificio, cómo estuvo en su mejor momento de esplendor. Cogiendo toda esta documentación, reutilizándola, lo que hacemos es extraer el estado del edificio y generamos un volumen tridimensional del mismo. Y generamos un volumen tridimensional que incluye todo, incluye desde la estructura de los pilares de piedra, de los pilares hechos de madera, toda la estructura de cubierta del edificio con cada una de sus viguetas, con cada una de sus correas, con cada una de sus vigas, con todas las ventanas, los pozos de curtido. Y que lo que nos permite es generar sobre todo vídeos de difusión en el que pues ya no solo nosotros o la gente que esté interesada en patrimonio, sino por ejemplo los niños de un colegio pueden ver cómo estaba construida esta fábrica. No todos son edificios modernos y algunos que realmente nunca han visto una estructura de madera pueden ver cómo era esta fábrica de curtidos cuando estaba operativo. Como estáis viendo, el objetivo de la documentación de este patrimonio es poder luego llevarlo a la gente, o sea, que la gente lo conozca. O sea, el objetivo final, digamos, es la difusión y dar a conocer este tipo de bienes. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la tenería, teníamos lo que era el contenedor, o sea, el propio edificio, pero claro, dentro no quedaba nada. Quitando los pozos depósitos del suelo, del resto no había nada. Entonces, claro, nuestro interés es, a la hora de difundirlo, pues vale, enseñar cómo es el edificio, pero saber qué es lo que ocurre en el interior. Entonces, estuvimos investigando tenerías, o sea, y a veces intentar localizar alguna que siguiera en funcionamiento. Entonces, estuvimos buscando una que tuviera características similares en cuanto a tamaño y que, bueno, que se fuera de funcionamiento tradicional, no nada ya de estar nuevo tecnológico. Entonces, localizamos una en Santa María del Páramo, que aunque no sigue produciendo en grandes cantidades, el señor seguía manteniendo, digamos, el funcionamiento de la fábrica. Entonces, bueno, nos acercamos un día hasta allí y hablamos con él. El señor se llamaba Genaro y, por cierto, fue muy amable porque nos contó todo el proceso. Entonces, bueno, la diferencia de esta tenería es que, digamos, que ya se encuentra dentro del núcleo urbano, no es como en el caso de esta que está un poco más a las afueras. Entonces, bueno, también se trata de un edificio de 2 plantas. Entonces, bueno, entramos en la parte
posterior y lo que más me gustó sobre todo es que tenía toda la maquinaria y nos enseñó cómo funcionaba. Entonces, bueno, os voy a enseñar algunas fotos en las que se ve toda la maquinaria que contiene el edificio, los bombos de curtición, estaba por ahí la prensa para sacar el agua de las pieles, la máquina de cepillado que estaba en la parte de la planta superior, la zona donde tendría todas las pieles para el secado, y bueno, esta era una máquina de cilindro que lo que hace es compactar la piel para dar la consistencia. Entonces, bueno, aquí hay algunas fotos nos fue explicando el proceso así poco a poco para entenderlo. Entonces aquí vemos desde la primera foto que se queda arriba, que es desde que le llegan las pieles a la fábrica y él las conserva con sal hasta el día que las procesa. Lo siguiente es la máquina, bueno, que se llama la molineta, que es donde meten las pieles con agua y productos para limpiarle pues, los restos que tenga de, digamos, de estiércol de la piel, de tierra, la sal del curado. Luego lo siguiente es una máquina descarnadora, que lo que hace era quitar la carne de la piel. Ahí tenéis, no se puede ver, ya son todas las pieles, después de haber hecho el curtido y tal, están tendidas secando, están engrasadas por la parte del envés para darle flexibilidad a la tela. En esta máquina del medio estaba realizando lo que es el cepillado, una vez que ya está seco y todo esto, el estirado y bueno, luego un poco de los utensilios que utilizaba para la manipulación de estas pieles. Bueno, he contado esto un poco por encima, ahora voy a contar el proceso, tampoco me voy a meter mucho, pero... Entonces, bueno, digamos que el edificio se dividía en dos partes, ¿no? La parte de la planta baja, que es donde, digamos, se realizaba el proceso de la curtición, digamos que tiene tres fases. Lo que llaman la ribera, que es la recepción de las pieles y, digamos, la limpieza de la sanitaria. La parte del curtido y la parte del acabado. Entonces, digamos que en la planta baja se hacía la parte de ribera y el curtido, y en la parte de arriba el secado y el acabado. Entonces, bueno, en la foto se pueden apreciar los bombos de curtición y aquí a mano izquierda la prensa, que es donde escurrían el agua. Entonces, bueno, los pasos serían el salado de las pieles para conservación hasta posterior al procesamiento, la eliminación de esa sal y restos que tuviera la piel mediante la molineta. Luego, para blanquear las pieles, después de haber hecho esta limpieza, se volvía a cambiar el agua, se añadía cal y entonces la piel adquiere un color como blanquecino. Después de este proceso, que dura varios días, se pasaba a la descarnadora, lo que hacía era quitar la piel y una vez que le había quitado la piel, digamos que el señor lo que hacía era despuntar los trozos de piel que quedaban como colgados. Estas pieles se introducen luego en el bombo de curtición. Digamos que este es el siguiente paso a lo que pasaba en la tenería de Lindway. Lindway tenía los depósitos o tinas en el suelo, o sea, porque digamos que al principio, cuando el origen de las tenerías, digamos que se llenaba de agua, se metían las pieles y se movían con un palo. Y esto, digamos que es la versión un poco más avanzada, más tecnológica. Entonces, bueno, metían ahí las pieles con lo que son las cortezas de árboles, que es lo que utilizaban para el curtido. En este caso el señor utilizaba quebracho, que era un tipo de madera de Sudamérica. Entonces, bueno, estaba el proceso de curtición, que sí que duraba bastantes días, casi duraba un mes el tiempo que estaba metida la piel dando vueltas dentro del bombo. Y una vez que terminaba el proceso de curtido, el señor lo que hacía era sacarlo, escurrirlo en una trenza y lo ponía sobre una mesa y le daba sebo animal por la parte del envés para que la piel, aunque se secara, que no se agrietara, que fuera un poco flexible. Y lo que hacía era coger y tenderla en la planta segunda, en el techo, para que secara. Ahí también estaba entre 10 y 15 días. Una vez que la piel ya se había secado, lo que hacía era meterla en la máquina del raspado, que es esta de aquí, y lo que hacía era, digamos, igualar toda la piel, porque el descarnado no solía ser bastante perfecto, entonces había zonas en las que tenía que eliminar el exceso que había de parte dura. La siguiente acción que hacía después del raspado era lo que era el estirado, que lo que hacía era estirar, eliminar todas las arrugas que tuviera la piel, y luego también estaba la parte del teñido, que lo que hacía era mediante betunes vegetales. Y luego hay la parte final, que era la desceñidad, que lo que hacía era compactar la piel para que tuviera consistencia. Entonces, bueno, una vez que teníamos ya, sabíamos cómo era el edificio por fuera y lo que pudo tener por dentro, bueno, lo que hicimos también es documentar la maquinaria. O sea, hicimos un modelo tridimensional de cada una de las máquinas también para poderlas incluir luego en la tenería de Veja, de Puerto Veja. Entonces, bueno, hicimos modelos 3D de los bombos de curtición y las máquinas de cilindrado y tal.
una vez que teníamos ya, digamos, lo que es el edificio y lo que es la maquinaria, el objetivo era juntarlo todo y crear esto que ves aquí, que es un modelo 3D del edificio y convertido en visita virtual. Entonces esto, el objetivo era poderlo luego subir a internet y que la gente pudiera visitar, digamos, la fábrica. Entonces, bueno, aquí en el fondo podéis ver que están las molinetas, los agujeros, que no se ve. Si picas en este de aquí, bueno. Aquí se puede apreciar, aunque tenga poca calidad, las molinetas, que es donde se mete la piedrita. Entonces, bueno, el objetivo de esto al final es difundir y que la gente lo conozca, o sea, porque en muchos de estos edificios actualmente, o sea, la gente no sabe lo que es. Entonces, mira, aquí si quieres, y vete a una foto de la riqueza. Entonces, bueno, son diferentes vistas de todo el edificio, donde están bombos de curtición, mesas de trabajo, entonces se contaba más o menos todo el proceso. Entonces, aparte de, digamos, el modelado 3D de todo esto, luego hay otros apartados dedicados a comunicación. Bueno, después de todo este trabajo de inventariado y más que inventariado, porque ahora decimos que queríamos hacer algo más que el inventario. Para el inventario nosotros podríamos haber llegado a las fichas, presentar nuestras 265 fichas a la Junta para que las archivaran y ya está, ahí se acabó nuestro trabajo y a correr. Bueno, nosotros consideramos oportuno que necesitamos destacar unos bienes, consideramos oportuno que había unos bienes que teníamos que documentar un poco más precisamente, como han sido la tenería, la almazara y la fábrica de luz. Y todo esto venía porque creemos que la parte más importante es la de comunicación y difusión. La parte más importante porque vale, nosotros sabemos que hay una tenería, esta tenería está bien conservada, es verdad que no le queda la maquinaria, pero tiene una historia, el edificio se conserva, pero si lo sabemos nosotros es como si no existiera, sigue ahí y ya está, no lo conoce nadie. Entonces la parte más importante es que la gente supiera que existe una tenería en Portovieja, que la gente supiera que existe una fábrica de luz en Candelario que todavía tiene toda la maquinaria, que alguien que le importara supiera que existe y se puede restaurar, no lo sé, todo ese proceso. Bueno, dentro de ese proceso de comunicación, bueno, pues existen varios pasos. El primero de todo, bueno, pues el diseño de huella industrial. El trabajo se llamaba huella industrial, el trabajo de inventario. Bueno, pues se realizó una pequeña labor de diseño del logo. Pues el logo tenía que ver con un tonillo utilizado para la industria, tenía que ver con una forma positiva circular y con un color verde relacionado con la sostenibilidad, un montón de factores. Estaba relacionada también esta publicación con un diseño de cartelería y presentaciones. En este caso hoy no los hemos traído, pero se generaron, sobre todo estos bienes que estudiamos con más detenimiento, una cartelería que se podría, nosotros esta cartelería se le dio a la Junta para que la tuvieran ellos, se ha llevado a algún congreso, se ha llevado a una presentación, como en el caso del otro de Salamanca. Algo que diera de una forma muy visual, diera a conocer estos edificios. Asimismo, desde la asociación se creó una página web. En la que nosotros dábamos a conocer este inventario, dábamos a conocer este trabajo, qué se hizo, cuándo se hizo, la forma en la que se realizó. E incluso dentro de esa página web de Huella Industrial se creó un blog participativo en el que desde la asociación se iban colgando pues, los procesos, lo que se iba encontrando, lo que se había encontrado destruido, aunque pensábamos que estaba bien. La gente incluso podía colgar sus pequeñas aportaciones, diciéndonos, bueno, pues mira, aquí os falta documentación, creo que, mira, esto que habéis documentado ahora ya no existe, ese tipo de cosas. Algo participativo muy de internet y de estas cosas. Luego se llevaron comunicaciones a congresos internacionales. Esta difusión pues, pasaba por el hecho de crear artículos, crear conferencias como esta, en congresos internacionales, como en este caso, el tabaco y las minas de Volcán. También esta difusión se realizó por medio de publicaciones escritas. En este caso lo que podemos ver es el libro de Huella Industrial, que es un libro en el que se publicó todo el trabajo
de inventario de los bienes, y la revista, el número 1 de la revista de la asociación, de la revista Yámpara, en la que también uno de los artículos que venían, que hacían mención, era sobre la documentación del patrimonio industrial de Beja. Más actuaciones de comunicación y difusión. Bueno, pues en este caso lo que podemos ver es una exposición de fotografía industrial que se realizó en Valladolid, se realizó gestionado por el Ayuntamiento de Valladolid en junio del 2008, un poco más tarde de acabar el trabajo, con el título de La máquina del tiempo. Pues para dar a conocer era el centro joven de Valladolid, me parece, para dar a conocer a la juventud lo que había en estos sitios, y bueno, muchos de estos chicos que solo ven PlayStation y Internet puedan ver que existía otra cosa, que todo esto que era una industria antigua se sigue conservando de una forma o de otra. Bueno, otras actividades relacionadas, bueno, pues la difusión del proyecto mediante ponencias, el mailing a los socios de Yámpara con toda la información de la documentación de los bienes, la presentación del proyecto en las jornadas internacionales de patrimonio, una serie de congresos, de jornadas en la que vamos a conocer el trabajo realizado. El tema de los niños, hablando de, nos interesa saber que ellos conozcan eso, bueno, pues, a modo de gracia, de gracia, que la verdad es que estuvo muy bien. Se realizó un cómic de cómo funciona la máquina de curtidos, basada en las fotografías de la fábrica de León, de la tenería de León y de la documentación que allí encontramos. Bueno, pues, todo eso relacionado con el tema de la difusión. Y bueno, y luego pues lo más importante, después de hacer nosotros todo el inventario, pues luego al final digamos que puestas en valor. Pues eran una especie de propuestas que hacíamos de cosas que se podrían hacer a raíz de todo lo que se había documentado. Entonces, por ejemplo, pues proponíamos una ruta por las fábricas de luz, que era bastante, que se recuperaran rutas, se hicieran rutas establecidas entre los aviones, pues como puede ser por una ruta por una zona de molinos, una ruta de fábricas textiles o de tenería. Luego promover un poco unidades territoriales de interés patrimonial, publicación luego también de fotografías, realizar exposiciones itinerantes como se ha hecho alguna, y luego otra cosa que también está muy en auge ahora mismo, que son los sistemas de información geográfica, implementar todo lo que habíamos hecho a la SAM, que es la Asociación Salmantina de la Agricultura de Montaña, en la cual pues lo que le permitía es incorporar esta base de datos a unas cosas que tenían ellos y tener, digamos, todos los datos unificados en un único archivo. Y bueno, y luego incluso proponer nuevos usos en algunos edificios, porque bueno, claro, algún tipo de estos edificios ya no, digamos que no se van a utilizar para lo que fueron, entonces a lo mejor revitalizar ese edificio y conseguir que se mantenga proponiendo nuevos usos. Y bueno, aquí había una serie de propuestas. Y bueno, aquí aparecen de toda la gente que colaboró, que fue un grupo bastante grande para la documentación de todos los bienes, y bueno, laboratorio Yámpara, y todo esto estaba metido en los proyectos de la DISPA y aquí. Y bueno, aunque aquí termina, vamos a abrir ahora la base de datos para interactuar un poco con ella, para que veáis un poco qué es lo que había. Entonces, a lo mejor si os interesaba algún bien de algún pueblo o algo, pues os lo decís y mostramos aquí en directo que está todo documentado. Te tocará volver atrás en el documentado. Sí. Entonces, bueno, ahora mismo esta base de datos que vamos a mostrar, digamos que está cerrada, porque está todavía en posesión de la Junta, pero no sé si os habéis enterado, se ha hecho toda la documentación de patrimonio industrial de Castilla y León. Actualmente están abiertas al público las de Ávila y Segovia, creo. Entonces, todas estas demás bases de datos estarán próximamente, están revisándolas y actualizándolas al sistema, digamos, que van a utilizar. Entonces, en principio, esto que vais a ver, digamos que no vais a poder hacer porque digamos, es un sistema cerrado de momento, pero que en próximos meses estará abierto a todo el mundo. Entonces, bueno, como podéis ver, la base de datos pues, tiene una serie de menús por la mano izquierda, en la que bueno, muestra localidades y tal, pero la parte más importante, digamos, para la cosa de la consulta es el bloque de información, y sobre todo el de la lista de bienes, de búsqueda y mapas. Mapas es el que os enseñamos antes, en el que se veían todas las chinchetas con todos los elementos documentados. Entonces, bueno, tú puedes determinar por
por el tipo de bien. En este caso aparecen muchísimos porque os hemos abierto la base de datos de todo el inventario de Salamanca, toda la provincia. Entonces, agroalimentaria es el 373, pero es que estamos hablando de toda Salamanca. Sí, el tipo de dejarlo es más o menos esto. Entonces, bueno, esto lo hemos visto antes, podéis ponerlo en la lista de bienes, o si queréis hacemos una búsqueda para que veáis cómo... En la lista de bienes podéis ver que en Salamanca había casi 700 bienes. Bueno, después de de los cuales 265 eran solo de Vesca, o sea que digamos que es que también fue una de las cosas que descubrimos luego al hacerle completo, que las zonas que tenían más bienes de inventario de patrimonio industrial eran la zona de Béjar y la zona de Vitigudino. La zona de Ciudad Rodrigo y el resto de comarcas era bastante escaso el número de bienes, o sea, había zonas que no había nada. Entonces, bueno, no hacemos búsqueda mejor como búsqueda. Entonces, bueno, todos los datos que metíamos en cada una de las cifras podemos hacer la búsqueda también por cada uno de ellos. Por ejemplo, por localidad, por municipio, provincia, comarca, por año de construcción, o sea, un poco de todo. Entonces, si os interesa, no sé, algún pueblo o algo. Voy a ver en el puente del Congosto ese lavadero y el puente de Congosto de baños sí que había. Pues buscamos por puente de Congosto, nos sale aquí. Cuando la sección está al lado del puente romano, vamos del puente entonces, por ejemplo, la búsqueda cerrada del puente de Congosto nos refleja que hay 7 bienes de patrimonio industrial. En este caso tenemos el molino Justo, el molino de Tomás, el lavadero de la clase fábrica de España, el lavadero. Sí, el lavadero. Entonces, bueno, pues entramos dentro del lavadero. Bueno, es decir, habéis visto que había como un lapicerito y digamos que esta base de datos no está cerrada. Es decir, si yo consiguiera documentación nueva de este edificio, podría incorporarla al canal de los bienes. Entonces, uno de los objetivos cuando se abre al público es que la gente pueda interactuar. Es decir, mira, yo tengo fotografías históricas de este edificio que no están reflejadas, me interesa que aparezcan aquí. Entonces, digamos que es una base que siempre va a estar creciendo. Entonces, digamos que es una de las ventajas que tiene, digamos, lo del Internet y todo este tema. Entonces, bueno, aquí, como podéis ver, a falta de los datos de... todo tipo de datos. Este dato que también me cuenta también, que lo que os comentaba nosotros lo tenemos todos localizados por posición GPS. Entonces, digamos que hacemos un plano general de dónde está ubicada la provincia, introducimos también la referencia catastral, pues si alguien está interesado, buscar por catastro dónde está el edificio. En este caso la referencia catastral es ahí. Y bueno, o sea... Y en otra foto sabemos dónde está que digamos que el bien está localizado, o sea, exhaustivamente. Porque el problema que tuvimos nosotros es que fuimos, aparte del vaciado bibliográfico, pero claro, más a ciegas, porque muchos de los molinos al final lo que nos hemos encontrado es un montón de piedras de altura. Entonces, claro, tú te metes en el curso de un río y al final es muy complicado localizar. Entonces, la ventaja que tiene esto es que directamente tú ya antes de ir puedes saber, incluso aunque esté en ruinas y no se perciba porque está comido por la vegetación, serías capaz de localizarlo. Entonces, bueno, en este caso la historia. Podéis ver, o sea, incluso metimos la normativa por la que estuviera regido de normativas urbanísticas relacionadas con cada uno de los pueblos, o sea, toda la información relacionada con cada uno de estos bienes está metida en el base. Hay datos como, por ejemplo, pues en este caso la propiedad. No sabíamos de quién era la propiedad, en este caso sabíamos que era de propiedad privada, pero no sabíamos el nombre del propietario. Pero sin embargo, preguntando a la gente del pueblo, sí que tenemos unos datos de historia pues bastante exhaustivos de a quién perteneció, en qué año dejó de funcionar, en qué año empezó a funcionar y ese tipo de cosas. Bueno, la ficha, como veis, es bastante larga y bueno, esta nos da una llena en realidad. Y bueno, aparte de la descripción del edificio, si contenía maquinaria, pues se describían las maquinarias y cada una de ellas, es decir, qué era esa máquina, se le hacían fotografías, cómo funcionaba, o sea, un montón de datos. En este caso, fotografías de la fábrica, cómo estaba por dentro. Que claro, esto es 2008, actualmente es buscar Está igual. Sí, unas veces nos encontramos que incluso las han limpiado las fábricas, pero vamos, no lo normal es que estén... A lo mejor las molas de piedra de nuestra vida. Pero bueno. Entonces, bueno, por ejemplo, en este caso, si queréis algo más, o sea, digamos que tenemos todos los bienes que están metidos en la base de datos por todo. Entonces eso será accesible. O sea, el objetivo de esto es pasar a accesible a todo el mundo. Actualmente, si no estoy equivocado, lo que está haciendo la Junta lo estamos haciendo en una página que se llama patrimonioindustrialcastilla-y-león.es. Pero de todas maneras, si ponéis en
que las fichas nuestras son bastante extensas y nosotros hemos estado investigando un poco y las zonas de Ávila y Segovia, digamos, que son un poco pequeñas, un poco Son pausas. las primeras que se hizo, ¿no? Entonces, claro, digamos que ahora están en proceso de convirtiendo todo esto a formato web. Entonces, pero vamos, que el objetivo de todo esto, o sea, actualmente todo el patrimonio de Castilla y León está documentado, o sea, las 9 provincias, y el objetivo de ellos es subirlo todo a la web. De las fábricas de Béjar, inventaríais todas. Sí, mira, o sea, por ejemplo, busca por Béjar, pero no solo las fábricas, o sea, todos los bienes que había están todos documentados. Quitando, claro, como comentó mi compañera al principio, hay determinados bienes que al final, digamos, se descartaron de la base de datos. De todas maneras, nosotros las tenemos guardadas porque en el caso de que se arrojar personas interesadas en ese tema, pudieran también luego acceder a ellas. Además, en este caso, esta es la base de datos de Salamanca, desde que hicimos la de Béjar, pero se hizo la de Salamanca, que fue en el 2010, si no recuerdo mal. Se perdieron algunos bienes de la comarca de Béjar. Por ejemplo, de solo Béjar, por ejemplo, se muestran 43 bienes. O sea, que no solo están las fábricas textiles, sino que hay muchas más cosas. Pues no sé si os interesa en concreto alguna de ellas, o habríamos una al azar, o no sé. O sea, al final, digamos que todas las fichas son iguales, lo que pasa es que cada una pues, con su contenido. Sí, hay fichas más extensas, hay fichas menos extensas, hay sitios en los que prácticamente no se encuentra información y son fichas que digamos que tienen poco texto y mucha documentación fotográfica, porque era lo fácil. Hay fichas que al contrario, realmente llegabas allí, quedaban 2 paredes, lo documentabas, pero de repente te encontrabas con que estaba el antiguo propietario o un señor que estuvo trabajando en esa fábrica 25 años y tienes una grabación de 35 minutos de historia sobre la fábrica. Bueno, pues eso también está documentado. Nosotros cogemos y subimos esa documentación porque nosotros consideramos que eso también es patrimonio, o sea, es un testimonio real de una persona que ha trabajado en eso y además te lo ha contado todo. O sea, la base de datos, o sea, aparte de todos los datos de texto, digamos, tiene datos gráficos, planimétricos relacionados con documentos de planos, hay vídeos, hay audios, orales, o sea, hay de todo, incluso recortes de periódicos. Sí, Caso, por ejemplo, de fábrica, vamos a la fábrica, está en la si los funcionarios también había documento adentro, como todo eso, ahí. O sea, cuando se hizo la documentación se entró, o sea, si los edificios funcionaban, se entraba y se hablaba con propietarios y se miraba cómo era el funcionamiento. Lo que no se hacía era, digamos, la parte tecnológica, la que era documentación por base. Pero al final la recogida de datos se hacía completamente todos, o sea, el funcionamiento y todo. A la hora de tomar esos datos, ¿tenía reticencia por parte de los dueños? Hubo algunos casos que no nos dejaban entrar, pero son mínimos, o sea, hay de todo. En general, no. Había una vez que sí que no te dejan, pero bueno, o sea... Entonces, te ponías en contacto si podías, te ponías en contacto con el dueño y la mayoría de los estaban encantados. Estaban encantados de enseñarte lo que había, enseñarte, contarte lo que hubo, la mayoría de las veces no había problemas. ¿Se identificabais antes, no? Sí, o sea, teníamos un papel que nos identificaba como unas personas, digamos, en nombre de la Junta, que era la que coordinaba todo el proyecto, vamos, que no éramos un cualquiera de tal, o sea, llevábamos identificación. Sí, algunos incluso llamábamos antes para quedar con el dueño, para saber que iba a estar allí. Es que incluso se concertaban visitas porque se hacías la visita al pueblo y llevaba mucho tiempo el hacer, digamos, el trabajo de campo, que llamamos nosotros. Entonces, bueno, tú ibas un día al pueblo, documentabas los bienes que podías y bueno, tú ya te hacías con contactos de edificios que ya eran, digamos, más privados, porque claro, hemos encontrado cosas también que están en perfecto estado y bueno, que funcionan y tal. Entonces tú ya cogías teléfonos y tal y luego ya te encargabas de mantener contacto con la persona y decir, oye, tal día voy a ir, si puedes enseñármela y explicar cómo funciona. Sí, la documentación no era una cuestión de días, muchas veces era cuestión de semanas, semanas... Ahí se estaba la carretera, un montón de... Sí, se han hecho un montón de kilómetros. Pero bueno, como has visto, el equipo era enorme, o sea, lo que hacíamos era hacer grupos de 2 o 3 personas y nos repartíamos toda bastante. Pero bueno, teniendo en cuenta que hemos hecho Valladolid, Salamanca, parte de Burgos y León, sí, hemos hecho mucha carretera. Entonces es una gran fábrica de paños de Diego López dentro, que tiene un patio... Es que nosotros no hicimos solamente ha salido en la primera página de la página 1. Bueno, busca No, es que estas
buscamos otra vez porque... Y por ejemplo, aunque no nos dejaran entrar, nosotros de todas maneras hacíamos ficha, o sea, hacíamos documentación por la parte exterior, hacíamos una especie de diagnóstico de más o menos cómo se encontraba el estado del edificio y nos dejábamos la de esa. Que tiene un patio interior muy interesante. Vamos sobre todo porque es ver dónde estaba también mostrando, vamos, las fotos. Sí, ahí es un poco más claro. Encima, yo creo que estaba encima, ahí está, sí, esa. Es un patio del siglo XVIII. Ahí estaban las casas del obispo de veraneo y tal. Sí. Ahora sí. Hay fichas de todo, incluso hay fichas que son solo la maquinaria, o sea, que no hay edificio, pero la maquinaria está, pues también se hace una ficha solo de eso. He trabajado 3 años. Es que no sé si estaba documentado ese acondicionamiento que es una fábrica de almacén. Es de Bejar. Sí, seguro que sí. Yo tengo fotos de ahí. Es una especie de almacén. O sea, eran... sí, ahora sí son. María. Se llama condicionamiento textil. Sí. Sí, que está bueno, como puedes ver, está todo documentado y bien. Toda la historia, bueno, en la parte de aquí la verdad es que la parte más popular de la historia. Siempre porque digamos que esto es una localidad muy grande, siempre que encuentras a alguien que conoce la historia de ese bien. Era más difícil basar en una localidad de 30 habitantes, te encuentras con que viven 2 en el pueblo y justo esos 2 pues no conocen la historia del molino, eso era más difícil en esta... De todas formas, si era 2010, yo ya tenía publicado la historia de que la fábrica. Sí, seguramente. A lo mejor hay documentación mía, vamos. Tu punto de vista no es... Pero bueno, como veis, en todas las fichas, las fichas están, unas más, otras menos, hombre, todas, seguramente nos haya quedado algo por el camino, pero bueno. Es que otra cosa que debemos destacar también es que cuando íbamos a los pueblos llevamos lo que llamamos el vaciado bibliográfico. Entonces nosotros ya llevamos una especie de lista de decir, pues mira, en el pueblo este de aquí te vas a encontrar con 8 bienes. Los de hoy son tenerías, tienes un par de molinos y tal. Luego las sorpresas que llegabas al pueblo, empezabas a preguntar a la gente para intentar localizar y te salían cosas nuevas. Entonces nosotros lo que hacíamos era documentar también eso a mayores. O sea que no nos quedamos solo con lo que queríamos, sino que queríamos más. En el caso de Bejar vivimos todavía lo que hemos trabajado. Claro. Que las propiedades de textil son más modernas. En este caso, en el caso de mi empresa, es muy peculiar, ¿no? Y es interesante verla. Se fundó en 1921. Se volvió a la Europea de director y el primer director fue Miguel Muñoz Elena, que era director. Y se cerró en el 96, ¿no? 96 o 98. Y yo tengo fotos, claro, con el maquinario del aparato y del almacén. Pues uno de los objetivos, digamos, de lo que es la difusión es que posteriormente, pues la gente que tuviera datos, oye, por ejemplo, te metes en este caso, a lo mejor nosotros no tenemos ese tipo de datos, entonces claro, lo que a mí me interesa, oye, pues que la gente sepa más de este edificio, entonces yo aporto mi... ¿Cómo se va a hacer, cómo lo van a hacer para que la gente haga esto? Pues no sé si tendrán que poner en contacto directamente a la persona desde su casa, coge sobre las fotos. Eso yo todavía no lo sé, eso son cosas de la gente que lo está gestionando, pero el objetivo de esto es que no se quede solo con lo que hicimos, sino que pueda crecer más. O sea, porque sí que nos ha pasado en algún pueblo, pues oye, hablas con el señor y dices, mira, yo tengo una foto de cuando se fundó, y claro,
tú coges y lo que haces es una foto allí con las cámaras estas digitales rápidas para poder tener documentación de esa época. ¿Y esas grabaciones con la gente las has conservado? Sí, sí, que están subidas. O sea, es que nosotros, o sea, consideramos todo el patrimonio, o sea, algo que me parece muy interesante, o sea, entonces hemos querido que esté todo reflejado en este tipo de base. Claro, la gente mayor que está a punto de desaparecer y tal, yo recuerdo de una vez, no sé qué pueblo fue, yo creo que fue cuando hicimos el de León, pues con un señor muy mayor, que tenía ya 85, 86 años, y su mujercita, y estuvimos ahí en su casa, nos llevó a la cocina, con eso fueron 2 horas y media, 3 de grabación, contándonos todo, pero claro, lo bueno es que te cuentan el edificio que le estás preguntando y te cuentan de más. O sea, lo del pueblo al lado, lo de eso. Entonces, claro, todo eso, o sea, yo creo que es una joya, entonces merece la pena conservarlo. De todas formas, si lo que pretende la Junta es dejar una huella fotográfica y que todo se vaya poco a poco desapareciendo porque no le da ningún nivel de protección. No, yo creo que el objetivo mayor de todo esto es intentar el conservar el edificio, o sea, y si no es Si lo habéis hecho desde 2008 y no se ha tomado ninguna medida, Es que cuando empecé a comprar lo primero que aparece para decir, ya no queda más que un solar arrojado lleno de cobro. Donde me he fijado entre unos personajes que se llaman de otra manera y no han perdido nosotros hemos intentado en muchos casos presionar, por ejemplo, conseguimos que un molino era en cabeza de caballo, ¿verdad? Se ha conseguido que se haga una restauración y se recupere, o sea, completamente. Hemos conseguido también, por ejemplo, que en el caso de Valladolid, en Medina Crescencio, la fábrica de harinas del Canal de Castilla, la de San Antonio, sea considerada bien de interés cultural y sea un museo que se abra a la gente. O sea, lo que pasa es que, claro, Se consiguen cosas. intentas conseguir, pero no consigues todo lo que quieres. Entonces, la TESA, que eran unos edificios fantásticos, los han destrozado. No me da más que la mía, pero y dentro de poco pasará eso. Quedará la y la fábrica de la